Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo mate jurídico que realiza el Foro de Abogados de San Francisco Solano. Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá. Estábamos esperando de que se conecten más personas que estaban inscritas, por eso tardamos un poquito. Y también lo estábamos esperando al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, que siempre viene a saludar a los colegas presentes, pero en este momento está en un comité de crisis por el tema de que ayer nos había comentado en la otra charla de que, bueno, se van a tomar restricciones respecto de los estudios jurídicos y que, bueno, se armó un comité de crisis en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, donde están en constantes reuniones para ver cómo van a llevar adelante este tema. Así que les manda un saludo a todos, pero en este momento no va a poder estar presente y me pidió que saludara a nuestro disertante y a todos los colegas que estén acá presentes. Así que cumplo en pasar el saludo del doctor Basalo. Ahora sí, para comenzar quiero presentar al doctor Juan Pablo Cuaranta Coster, magíster en Derecho Internacional Privado, profesor ya, ahora les va a contar bien porque en el flyer no lo pudimos poner porque es algo nuevo, así que él se los va a contar para que yo no meta la pata. Y gran amigo del foro y amigo personal, así que muy contentos de que esté acá con nosotros, así que los dejo en manos de este genio, el doctor Juan Pablo Cuaranta Coster. Disfruten la charla y muchas gracias por estar presentes. Juan Pablo. Hola, buenas tardes a todos. Encantado, gracias Ale por la invitación, a vos y al foro. Sí, lo que pasó es que, bueno, nada, salió la resolución administrativa que dejó firme el concurso, entonces se pasó del interinato al cargo efectivo. Muchas gracias por los aplausos, carretero. Muy bien, merecido, Doc. Disculpe que hable. No hay problema. Bueno, el tema de hoy es un tema que con todo esto de la pandemia ha cobrado una notoria actualidad, ¿no es cierto? Yo voy a hacer referencia al plano internacional, pero en el plano nacional también, lo que son las tecnologías de la información. De hecho, estamos haciendo esto por Zoom. Hay audiencias virtuales en tribunales, mediaciones, ahora los expedientes se inician de manera electrónica, con token, con firma encriptada. Entonces, es casi como obligatorio actualizarse en este aspecto. Y en lo que es la cooperación judicial internacional, reviste una importancia muy grande porque las distancias a nivel internacional son más importantes, más trascendentes que a nivel local, y entonces cuando uno tiene que desempeñar cierta actividad, se hace importante, ¿no es cierto?, poder notificar una demanda o poder trabar una medida cautelar a distancia. Y entonces ahí es donde intervienen las TICs. Y nosotros tenemos que saber primero qué son las tecnologías de la información y de la comunicación. Es un término que está todavía en desarrollo. ¿Y por qué? Porque al surgir nuevas tecnologías, esas nuevas tecnologías se van incorporando. Entonces no quiere decir que no haya un concepto, sino que ese concepto está en permanente ampliación, en permanente expansión. Pero básicamente podríamos decir que se refiere a la integración de telecomunicaciones, líneas telefónicas, señales inalámbricas, computadoras y todo lo accesorio para que esa comunicación pueda llevarse a cabo, y
estas tecnologías permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular información. Hace 15 años, 20, nadie pensaba acceder a Internet por un teléfono, o mandar un mail, o poder ver televisión por un teléfono. Y hoy por hoy tenemos todo eso al alcance de la palma de la mano. Entonces, ¿cuál es el tema o cuáles son los inconvenientes o algunos de los inconvenientes que plantean las tecnologías de la información y la comunicación en relación con los tratados internacionales? Nosotros sabemos que, por ejemplo, si hay que notificar una demanda en el extranjero o si desde el extranjero se tiene que notificar una demanda en Argentina, muchas veces debemos recurrir a tratados internacionales a cuyo amparo se va a hacer esa diligencia. Ahora bien, un querido profesor, que además es profesor también en la Universidad de Flores, que es el doctor Juan José Cerdeira, en una disertación el año pasado en el Colegio de Abogados, planteaba 3 o 4 o 5 cuestiones a tener en consideración al momento de utilizar estas tecnologías de la comunicación para facilitar los diligenciamientos a que se refieren estos tratados que yo mencionaba. El primero, en el contexto de pandemia, es la dificultad del diligenciamiento en soporte papel, ¿de acuerdo? Para evitar contagios, todo lo que cuanto menor sea la manipulación de ciertas cosas, mejor. Después, el auge de las cartas rogatorias o exhortos transmitidos vía electrónica. ¿Y esto por qué? Bueno, derivado de lo de la pandemia. Se hizo necesario para que el mundo siguiera girando, que esos pedidos, esas solicitudes de cooperación tuvieran un trámite. ¿Cuál fue el medio que se encontró? La vía electrónica. Otro problema está referido a las previsiones de los instrumentos internacionales que deben ser cumplimentadas. Esto en cuanto a, por ejemplo, y que está vinculado con la preservación de la seguridad jurídica. Por ejemplo, que el demandado sea notificado de tal manera que se garantice su defensa en juicio. Y por otro lado, tenemos el tema de la comunicación informal y previa por redes. Esto es, muchos tratados prevén autoridades administrativas que en la jerga del derecho internacional privado son conocidas como autoridades centrales. En tanto y en cuanto las comunicaciones, por ejemplo, se efectúen entre estas autoridades centrales, hay tratados que prevén, por ejemplo, la gratuidad en el diligenciamiento o la excepción en legalizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta comunicación por redes entre autoridades centrales es de fundamental importancia. Y lo que se debe garantizar es que las partes que están en los extremos, es decir, ambas autoridades centrales, garanticen de algún modo la veracidad en la información que transmiten. Firmas encriptadas, firma digital, ¿de acuerdo? Hay distintos medios a los que se pueden recurrir. Entonces, nosotros estamos hablando de cooperación judicial internacional, es decir, de actos que pueden ser solicitados por autoridades de un Estado y que tienen que ser cumplimentadas por autoridades de otros. Entonces, tenemos 3 grados de colaboración, de cooperación internacional, que son primer, segundo y tercer grado, yendo del grado menos intenso al más intenso de colaboración, y el primer grado comprende las medidas de mero trámite y las medidas de prueba.
dentro de las medidas de mero trámite, tenemos actuaciones tales como, por ejemplo, la notificación de una demanda en el extranjero. ¿Sí? A mí hace un par de meses una exalumna de Guay Berazategui me consultó por la notificación de una demanda de alimentos en Canadá y yo estuve en contacto con una colega, una amiga argentina que vive en Quebec y me dijo que la legislación canadiense y la legislación norteamericana, por ejemplo, permiten en este momento la notificación de una demanda internacional vía correo electrónico. Un segundo grado de colaboración un poco más intenso es la traba de medidas cautelares que son dictadas por un juez extranjero y que pueden ser trabadas en Argentina por un juez argentino. ¿Esto por qué? Porque el juez extranjero puede ordenar la medida, pero carece de imperium en el territorio nacional para trabarla, para hacerla efectiva. Y el último grado de colaboración, el más intenso, comprende el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras o decisiones foráneas. Yo prefiero este último término porque dentro de decisiones foráneas tenemos decisiones judiciales, administrativas, laudos arbitrales, es como un término más comprensivo. Bien, entonces, ¿cuál es el tema de la tecnología de la información y las distintas fuentes vigentes en la República Argentina? La República Argentina tiene vigentes tratados, algunos de ellos que tienen 50 años o un poco más, y que no hacen referencia por cuestiones lógicas y cronológicas a las tecnologías de la información. Y hay otros tratados que han sido celebrados en este siglo que sí hacen referencia a las tecnologías de la información, pero no hay ninguno de estos tratados que haya sido ratificado o que esté vigente hasta el momento para la República Argentina. Entonces, nosotros vamos a abordar un poco a vuelo de pájaro, como para que ustedes tengan un acercamiento y una idea de la factibilidad de utilizar las tecnologías de la información en los convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, algunos de los cuales son muy conocidos y muy aplicados. Por ejemplo, el Tratado de la Apostille, de acuerdo para legalizar instrumentos públicos, la Convención sobre Sustracción Internacional de Menores, etc. Algunos tratados de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países latinoamericanos, que son tratados que sí abordan específicamente el tema de las TICs, como hay un tratado y un protocolo de videoconferencias, etc. Los principios ASADIP, que son soft law y que son una guía para las autoridades americanas desde Canadá hasta la República Argentina y Chile respecto de cómo se pueden utilizar estas tecnologías en algunos casos o cómo pueden utilizarlas los jueces, garantizando siempre el acceso a la justicia, el debido proceso, etc. Y por último, una breve referencia a cómo se pueden aplicar las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, con relación a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, hace ya varios años que la conferencia recurre y utiliza en diversos tratados las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay dos elementos de vital importancia dentro del esquema de la Conferencia de La Haya, que son el sitio web y el ebook store. Dentro del sitio web,
nosotros podemos acceder a la información de los tratados, el texto en distintos idiomas, el estado de vigencia, qué países lo han ratificado o no, si hay alguna reserva. Dentro del ebook store hay publicaciones pagas y hay algunas otras publicaciones gratuitas, y se puede acceder a una diversa cantidad de información realmente muy importante. Vamos a empezar el análisis con el convenio de la Apostille. Elegí iniciar este convenio porque en la actualidad es el convenio de la Conferencia de La Haya que tiene más aplicación y es el que tiene más estados ratificantes. El convenio de la Apostilla, como ustedes ven, es de 1961, es decir, este año se van a cumplir 60 años desde que se negoció este tratado. En su redacción, el tratado de la Apostilla es un tratado tecnológicamente neutro. Por obvias razones no hace referencia a ningún medio de la información o de la comunicación, y sin embargo, y pese a esto, la Conferencia de La Haya ha implementado el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del tratado. Lo principal que ha hecho la Conferencia de La Haya, junto con la Asociación Notarial Norteamericana, es la creación de lo que se conoce como e-apostille o apostilla electrónica. Esto, entre otras muchas ventajas, permite la eliminación del soporte papel, es decir, el apostillado se hace electrónicamente sobre un documento en soporte electrónico, versión PDF en general, y tiene la ventaja de que ese apostillado queda registrado. Ese apostillado tiene un número de serie, por llamarlo de algún modo, y entonces eso puede ser consultado vía internet en cualquier parte del mundo, y de esa manera se determina la veracidad y la autenticidad de esa apostilla. Aquí tenemos también dos convenios que se refieren a la notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, y un tratado sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Hace un ratito, cuando yo me refería al caso con Canadá, con mi amiga, mi compañera de la maestría, que seguramente la conocerá Carretero de las reuniones en ADI, que es la doctora Lorena Greselín, hablábamos de aplicar este convenio, y el artículo 10 de este convenio permite, por ejemplo, la notificación postal, es decir, por correo, de una demanda en el extranjero, ¿sí? Y también en el caso de Estados Unidos o Canadá, que permiten la notificación vía correo electrónico de una demanda, habría que ver cómo se adecúa desde el punto de vista argentino ese envío para asegurar la recepción y luego poder acreditarlo en el juzgado. ¿De acuerdo? Y lo que es importante en lo relativo a la utilización de las TICs por estos tratados es que hay comisiones especiales dedicadas a analizar cómo se pueden aplicar esas tecnologías a estos tratados. Producto de esos estudios es que, con relación al convenio del 65 de notificación,
se generó un formulario modelo anexo al convenio de notificaciones que puede ser completado en línea y que tiene dos versiones, una Word y otra PDF. Y con relación al convenio de obtención de pruebas en el extranjero, la Conferencia de La Haya ha diseñado un modelo de carta rogatoria que se utiliza para aplicar en los casos de utilización del convenio. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al ser un modelo uniforme, uno lo baja de internet, lo llena y entonces cumple de antemano con todos los recaudos que exige el convenio. Por último, en lo que se hace a la Conferencia de La Haya, el análisis del convenio de 1980 sobre sustracción internacional de menores. Este convenio es en mayor o menor medida conocido por todos y en muchos de los casos que tienen difusión mediática, este es el convenio que se utiliza para resolver o no las devoluciones de los menores a su residencia habitual. Acá, la Conferencia de La Haya es donde quizás más haya innovado en materia de ETICS. Lo primero, INCADAT. Es una base de datos. INCADAT es la sigla de International Child Abduction Database en inglés, y se refiere a una base de datos en la cual los distintos estados que aplican el Tratado de La Haya de 1980 informan a la conferencia las resoluciones que han dictado, si han ordenado o no han ordenado la restitución del menor, qué artículos han aplicado, si han hecho lugar a una excepción o no. Entonces, uno puede acceder a la base de datos a través de distintas voces, se puede ingresar por país, se puede ingresar por distintas voces, por ejemplo, excepción, restitución, legitimación activa, se puede ingresar por los artículos, es realmente muy accesible y muy práctica. Y es utilizada en la práctica por jueces, por abogados, por profesores, por investigadores, porque realmente la información está muy actualizada. Luego tenemos la Red Internacional de Jueces de La Haya. ¿Cuál es la importancia de esta red? Los jueces integrantes de la red, en el caso argentino es una jueza cordobesa que es la doctora Tagle, hacen de nexo entre el país, en este caso Argentina, y la Conferencia de La Haya, y a su vez es el contacto, en el caso argentino, con otros jueces de la red de otros países, y esto es vital para que circule la información de una manera más rápida, si hay alguna duda o lo que fuere, todo eso se canaliza a través de esta red internacional de jueces que son más de 130 perteneciente a 87 estados distintos. ¿Y qué es lo que utilizan estos jueces para brindar la información entre ellos o hacia La Haya? Utilizan una plataforma segura, con mails, firma digital, correos encriptados. ¿De acuerdo? Y por último, el año pasado, durante lo que sería la primera ola de esta pandemia que está azorando al mundo, la Conferencia de La Haya redactó lo que sería una valija de herramientas, un toolkit, referidos a la aplicación de la convención en tiempos de COVID. Este toolkit ha sido utilizado por la jurisprudencia internacional
y en algunos casos, por ejemplo, se ha ordenado la restitución de menores, pero debiendo esperarse, por ejemplo, a que las condiciones sanitarias imperantes lo permitan. Entonces, se ordenaba la restitución del menor, pero se iba monitoreando y se iba evaluando la evolución de la pandemia en los distintos estados con los que estaba vinculado el caso para ver el momento en que de manera efectiva se podía llevar a cabo esa restitución. Con relación a los convenios de COMGIB, que es esta Conferencia de Ministros de Justicia que se creó en el año 1992. La Secretaría General en este momento tiene su sede en la ciudad de Madrid, en el Reino de España. Hay dos tratados que son los tratados estrella en lo que hace a materia de tecnologías de la información y la comunicación. El primero es el Convenio Interamericano sobre el uso de videoconferencia en la cooperación internacional entre ministerios de justicia. Y hay un protocolo adicional, y luego tenemos un tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación. Hay algo que es importante. Estos dos convenios, el de videoconferencia y el de transmisión electrónica, actúan en paralelo, por ejemplo, a los tratados de la Conferencia de La Haya que acabamos de ver. Supongamos que haya que realizar una transmisión electrónica de un pedido de notificación de demanda entre España y Argentina. El día de mañana se va a poder utilizar la plataforma Ibera a la que hace referencia el Tratado de Medellín de 2019, que es el de transmisión electrónica de solicitudes entre autoridades centrales. Es decir, regulan el medio, no el fondo. ¿Sí? Son tratados que van a hacer referencia específicamente a las tecnologías de la información. Y el convenio sobre uso de videoconferencia es un convenio celebrado en el año 2010 en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, y justamente se refiere a las características tecnológicas que se necesita para poder llevar a cabo la videoconferencia, cuáles son los actos que se van a poder llevar a cabo, por ejemplo, declaración de testigos, por ejemplo, una declaración en un juicio penal, ¿de acuerdo? Todo en las condiciones estipuladas en el convenio. Con relación a los principios ASADIP, estos principios son principios que son de soft law, es decir, no constituyen un tratado y son una guía elaborada por ASADIP, que es la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, que está integrada por prestigiosos juristas y docentes de Derecho Internacional Privado de todo el continente, y que se pusieron de acuerdo en elaborar esta guía para que los jueces de todo el continente actúen de manera uniforme frente a un caso de derecho internacional privado. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que dice el artículo 4.7, que siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones, los jueces y demás operadores de justicia, por ejemplo, fiscales, procurarán y favorecerán la utilización de las TICs con el objeto de efectivizar la cooperación solicitada. Claramente, las ventajas de la utilización de las TICs, si se toman los recaudos adecuados en cuanto a la seguridad de la comunicación
nos permiten ganar mucho tiempo, eliminar el traslado en soporte papel, que lo tengo que mandar a Cancillería, que Cancillería a la autoridad central, que la autoridad central, o sea, se economiza muchísimo realmente en tiempo. El artículo 4.8 dice que los jueces y demás operadores favorecerán los mecanismos de enlace facilitados por redes internacionales de funcionarios públicos. Por ejemplo, la red Ibera, a que hiciera referencia con el Tratado de Medellín de 2019. Y el artículo 5.1 se refiere al emplazamiento, notificación o citación judicial, diciendo que debe realizarse de manera personal y que en aquellos casos en que el actor puede procurar que la medida se realice a través de los medios tecnológicos disponibles donde el demandado deba ser notificado. Esto es importante, pero esto también implica que tanto el Estado requirente como el Estado requerido deben permitir que la notificación se realice mediante las TICs, ¿de acuerdo? Para evitar luego futuros pedidos de nulidad en la notificación o en el emplazamiento del demandado. Y obviamente, si se utilizan estos medios, se debe garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio por parte de la persona a la que se pretende citar. Con relación al Código Civil y Comercial de la Nación, claramente el Código de Vélez no hacía referencia a las TICs. De ningún modo piensen que el Código de Vélez entró en vigor en 1869 y hasta el año 2015 rigió los destinos de nuestro país. En el Código Civil y Comercial de la Nación sí hay un artículo, que es el 2607, que aunque no lo diga de manera específica, se puede entender de manera implícita una referencia a las tecnologías de la información y la comunicación, cuando dice que se admite también todo medio de comunicación que permita establecer la prueba por un texto. Por ejemplo, dentro de estos medios de comunicación podemos hacer referencia a medios tales como WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook, Twitter, Signal. Lo importante, obviamente, correo electrónico. Lo importante es que ese medio electrónico que se utiliza para llevar a cabo la notificación pueda ser utilizado como lo que se conoce en derecho internacional privado como equivalente funcional. Es decir, que luego ese texto pueda ser impreso en soporte papel y de esa forma se pueda utilizar como medio de prueba. También acá lo que es importante es lo que se conoce como trazabilidad del mensaje, es decir, que se pueda determinar de qué dirección IP salió ese mensaje y a qué dirección IP llegó ese mensaje. Y de esta manera se pueda garantizar la veracidad y la autenticidad del mensaje electrónico. En el caso del artículo 2611 que tenemos transcripto acá, dice que se debe prestar amplia colaboración jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral, y el artículo 2612 se refiere a las comunicaciones que las autoridades argentinas y extranjeras deben llevar a cabo, que deben canalizarse por la vía del exhorto o la carta rogatoria, y también se refiere a las comunicaciones judiciales directas
entre autoridades de distintos estados. ¿Por qué? Porque muchas veces, imaginemos situaciones en juzgados de frontera, si esas actuaciones tienen que venir, en nuestro caso, a Buenos Aires, que en muchos tratados la autoridad central es Cancillería, entonces remitir el oficio con el exhorto para diligenciar a Cancillería para que Cancillería lo mande al extranjero, a la autoridad central, supongamos uruguaya, y luego esa autoridad central tiene que mandarlo al juzgado en Uruguay, se pierde mucho tiempo. Muchas veces es más sencillo que entre los juzgados que están en situación de frontera se comuniquen de manera directa entre ellos y de esta manera se economiza mucho tiempo, mucho dinero y también mucho papel, se simplifican en gran medida las actuaciones. Entonces, aunque los artículos 2611 y 2612 no se refieran a las TICs, entendemos y creo que en algún momento en las jornadas con Perú, la doctora Dreising de Clor también se manifestó de manera favorablemente en este sentido, las TICs pueden ser utilizadas. Para ir cerrando, entonces, quisiera dejar unas breves reflexiones. En primer lugar, la gran mayoría de los tratados que Argentina tiene vigentes en este momento no hacen referencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Sí sé que los dos tratados de COMGIB están avanzando hacia la ratificación por parte de la Argentina de ambos tratados, pero todavía no se han depositado los instrumentos de ratificación pertinentes. Y hay algo que a mí me gustaría dejarles como una reflexión o para saber su opinión, pero yo creo que la neutralidad tecnológica en los tratados de La Haya, por ejemplo, o en otros tratados de Naciones Unidas o en algunas CIDIP, son una ventaja desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque el tratado no está encorsetado. Entonces, al no tener ese corset en lo que hace específicamente a la materia tecnológica, la posibilidad de adaptación del tratado a las tecnologías de la información me parece que se realiza de un modo mucho más sencillo. A mí lo que me preocupa en algún modo cuando se ratifique el tratado de videoconferencia es si el día de mañana esa videoconferencia se lleva a cabo por algún otro modo que nosotros en este momento no conozcamos y que no esté referido dentro del convenio, que haya que hacer una aclaración, como por ejemplo la que se hizo en su momento con referencia al Tratado de Compraventa Internacional de Mercaderías y al término por escrito por parte de UNCITRAL. Me parece que la neutralidad tecnológica, paradójicamente, es una ventaja de estos tratados. Y sí, desde ya, la ventaja que plantean los tratados que regulan las TICs son las medidas de seguridad que se tienen que tomar y que seguramente son las que van a garantizar la idoneidad, la seguridad y la certeza en los documentos transmitidos. Yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por escucharme y, bueno, quedo a la escucha de las distintas cuestiones que quieran plantearme. Excelente, Juan, como siempre. La verdad que, bueno, siempre nos dejas más claro el tema del derecho internacional para los que no manejamos mucho este tema. Antes de empezar con las preguntas,
quiero decir que está presente la doctora Corina Andrea Iguale, que es uno de los magíster en Derecho Internacional Privado y también disertante del foro, que la vamos a tener próximamente, si no me equivoco, Corina era el 18, con un tema también de Derecho Internacional Privado respecto a la protección del derecho animal en el derecho nacional y en el derecho internacional privado. No me acuerdo si es así más o menos el título, pero por ahí anda. Y también está presente el doctor Juan Carlos Carretero, otro de los magísteres en Derecho Internacional Privado y ya también disertante de este foro, que también lo vamos a tener el 12 de mayo. Y ya no me acuerdo el tema, Juan Carlos, así que ahora al finalizar lo decimos. Ahora sí, dejamos abierto a las preguntas que tengan los colegas. Acá estaban preguntando si podés facilitar el PowerPoint, Juan Pablo. Sí, después te lo mando y sí, ningún problema. Y después, bueno, con respecto a las redes sociales del foro, estamos en todas las redes sociales, lo pueden buscar como Foro de Abogados o como Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida, y tenemos Facebook, Twitter, Instagram y también el canal de YouTube donde se subirá esta charla luego de la finalización de la misma. Así que a ver si tienen alguna pregunta para hacerle. Juan, a mí me quedó dando vuelta una pregunta que justo tuve que ir a atender algo acá en el estudio. Sí. Y no escuché si lo dijiste. Estos convenciones, tratados, pueden ser utilizados, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un oficio a Facebook, por ejemplo. Si querés hacer un oficio a Facebook, los oficios, ahí te acabo de mandar el PowerPoint. Dale, gracias. Los oficios son internos. Digamos, eso queda dentro de la regulación de la Argentina, si se permite o no. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en Ciudad de Buenos Aires, en provincia hay un listado de direcciones electrónicas. Y en Capital Federal está el listado de los oficios, es un listado que se denomina DEOX, que es el listado con las direcciones de correo electrónico de distintas empresas y organismos a los cuales vos podés mandar un correo electrónico para diligenciar un oficio. Está bien, no, a lo que yo me refería porque había un colega que tenía un tema de Derecho Internacional Privado y preguntaba la otra vez por el foro, que tenía que hacer, bueno, vos ya lo explicaste, lo del traslado de demanda al extranjero, pero además de eso tenía varios oficios que no sabía cómo hacerlo respecto a las redes sociales, ¿no? Pero eso es un tema interno, no es un tema de Derecho Internacional Privado. O Está sea, bien, pero como la sede central de Facebook no está en Argentina. Está bien, pero vos tenés que dirigirte a Facebook Argentina y después eventualmente entre ellos se pedirán la información. Ah, ok. Ahora entendí. Porque la casa matriz de Facebook no tiene nada que ver con Argentina. O sea, hay una representación de Facebook, hay una oficina de Facebook como de Google, etcétera, en la República Argentina. Bueno, no veo otra pregunta. No puede ser que yo sea la única que pregunte, muchachos. Estamos 24 acá. A algunos se les tiene que ocurrir algo. No tengo más preguntas yo por mi lado. Eso había quedado y quedé en averiguarlo, por eso hice la preguntonta. Pero bueno, como siempre fuiste muy claro, evidentemente, o todos entendieron todos, o se durmieron todos, no sabría decirte, pero bueno, están todos acá presentes y no tienen ninguna. Acá están diciendo que en Argentina Facebook está en la avenida Alem. Bueno, gracias Julieta, ahí vamos a decirle al colega que mande el oficio. Les agradecemos a todos por estar presentes. Prontamente vamos a ver cómo era tu charla, Juan Carlos, así ya la publicitamos porque no me acuerdo cuál era
el nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Corina, te conozco. ¿Cómo andás? ¿Cómo era? La evidencia digital en el proceso. Exacto. Así que Sí, vamos a estar próximamente con estas disertaciones y otras más, y después tenemos una sorpresa para más adelante que cuando esté bien diagramada la vamos a decir. Así que les mandamos un abrazo a todos. Gracias por estar presentes como siempre en estos mates jurídicos, como nos gusta llamarlos. Nos encanta tenerlos y recibirlos siempre y que se puedan capacitar con los mejores, ¿no? Así que tenemos y nos jactamos de tener los mejores disertantes y hoy tenemos 3 presentes. Así que les agradezco a todos. Gracias Juan Pablo, gracias Juan Carlos y gracias Corina por haber estado presente, y gracias a todos los colegas. Que tengan buenas tardes, hasta la próxima. Hasta luego.